para declarar el municipio de Loeches contrario al acuerdo de la Unión Europea con Turquía para devolver a ese país a los refugiados sirios que llegan a las costas griegas a cambio de llevarse a igual número de refugiados ya asentados, convirtiendo su barbarie en una tarea. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. El Grupo Municipal Juntos por Loeches presenta para su debate y posterior aprobación si procede esta moción de urgencia atendiendo a las siguientes cuestiones motivos. El pasado 8 de marzo se alcanzó un principio de acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, por el que se decide devolver a este país a todo aquel refugiado sirio que alcance las costas griegas, a cambio de acoger después el territorio comunitario a un equivalente de personas a que han expulsado previamente ya asentados en el campo del territorio. A pesar de las múltiples voces en contra de colectivos sociales, asociaciones humanitarias, ONG, incluso de los grupos del propio Parlamento Europeo, porque existen serias dudas de que esta selección de personas que ha acordado los derechos humanos y porque además abandona completamente a su suerte a, por ejemplo, Afgan, iraquíes, ya que se circunscribe a ciudadanos sirios, se rubricó el acuerdo del 18 de marzo y entró en vigor el 20 de marzo sin que nadie lo decidiera, gracias al apoyo de los gobiernos como el del PP de España. El pasado 4 de abril se disputaron las primeras discusiones masivas por ello. Desde Juntos por Loeches estamos completamente en contra de este acuerdo porque atenta contra el ser humano, al convertir en mercancía de cambio para que los países puedan controlar el flujo migratorio que, recordemos, no se produce por voluntad propia de los refugiados, sino porque escapan de una guerra y de una más que probable muerte por las bombas y el hambre. Creemos que es una auténtica vergüenza que la Unión Europea se preste a apoyar una expulsión en caliente e encubierta de refugiados llegados a costas griegas que no puedan pedir el asilo por razones marcadas por aquella y acaben en Turquía, donde, como hemos visto en los medios de comunicación, están sufriendo atrocidades en el trato de los soldados y las condiciones a que malviven a intemperies. Y es peor si hablamos de muchos niños que, en lugar de acabarse ese regreso, están siendo expulsados en nuestra Europa. Estamos hartos de ver cómo los gobernantes piensan únicamente en sus intereses, sobre todo económicos, apoyando decisiones atroces de otros estados por el simple hecho de que puedan ser futuros socios comunitarios, sin reflexionar sobre el daño físico y psicológico que están generando a las familias sirias, iraquíes o afganas que escapan de la barbarie y de la muerte y acaban sufriendo una auténtica tortura que llevan ocurriendo ya muchos meses. ¿Hace falta ver más imágenes de niños ahogados en la arena? ¿Hace falta ver más imágenes de pequeños llorando vagamente y rindiéndose delante de una cámara de fotos o de televisión porque creen que es un arma que les va a quitar la vida? ¿Tienen nuestros gobernantes humanidad? Pues tenemos muy claro que todas estas situaciones se van a seguir produciendo por culpa de este vergonzoso acuerdo porque, como mínimo, obliga a los refugiados a seguir pasando auténticas penurias en los campos turcos hasta que llegue su momento para ser acogidos en la Unión Europea. Y como máximo, les condena a regresar a Siria y a sus alrededores, donde les esperan bombardeos y muerte. Hace unas semanas, Juntos por Loeches se dio al manifiesto que demuestra de pertenecer a esta Europa, lanzado por la candidatura a Unidad Popular, si se puede, Talamanca de Jarama, a que se han unido ya casi 300 agrupaciones locales, regionales, asociaciones, plataformas y particulares. El texto resume el sentir de muchos y por su interés, lo vamos a leer aquí. Manifiesto vergüenza de pertenecer a esta Europa. A partir de la medianoche del domingo 20 de marzo de 2016, las puertas de Europa están cerradas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea invitaron el viernes 18 de marzo en Bruselas un acuerdo por el que Turquía se compromete a aceptar la devolución sistemática de prácticamente todos los migrantes irregulares que llegan a Grecia desde su costa, incluyendo a los refugiados. Estas son las últimas noticias que nos llegan en lo referente al acuerdo de la Unión Europea y al trato que se le está dando a las miles de personas refugiadas que huyen de conflictos armados o de la hambruna de sus países. Esto es, bajo todo punto de vista, ilegal, indignante y falto de toda moral humana. Europa siempre ha sido baluarte a los derechos humanos. Europa siempre ha sido baluarte de derechos humanos y dignidad, valores que actualmente están siendo pisoteados y denigrados. Es por esto que desde diferentes formaciones políticas, ayuntamientos y grupos municipales queremos poner de manifiesto nuestra reprobación hacia las instituciones europeas y dejar claro que esta Unión Europea no nos representa, sintiendo vergüenza de pertenecer a un grupo donde la crueldad y la xenofobia está por encima de la humanidad y el derecho internacional. Para hacer visible nuestro desacuerdo con este modelo de Unión Europea, al igual que se está haciendo en otros municipios españoles, iremos presentando mociones al respecto de los plenos
y más absoluta repulsa al trato inhumano que se está dando a miles y miles de personas, a esta injustificable forma de actuar de la Unión Europea. Manifestamos nuestro total rechazo por todos los acuerdos tomados en el marco de la institución europea que nos debería representar a todas las personas que convivimos en ella y que ha dejado de lado valores ampliamente consensuados durante décadas. Madrid, 19 de marzo de 2016. Además, hace unos pocos días, un medio de comunicación, Infolibre, arrancaba una campaña en el portal de peticiones sociales y solidarias change.org en la que se pedían firmas para instar a los alcaldes y presidentes regionales que se rebelen contra este acuerdo, argumentando en los siguientes términos. Académicos y juristas expertos en derechos humanos reclaman a los alcaldes y presidentes de las comunidades autónomas, los representantes públicos más cercanos a los ciudadanos, que se rebelen contra este acuerdo. Critican que este pacto hace posible que refugiados, desplazados e inmigrantes sean considerados cifras de un trueque que tiene como objetivo dejar de ver el problema en tierra europea, al tiempo que censuran la falta de coherencia de este pacto con los principios de la propia Unión Europea y el respeto a las obligaciones legales internacionales. En este momento se han recogido casi 2.000 firmas y se necesitan 2.500. Invitamos a los presentes a participar en esta iniciativa. Cada granito suma. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Juntos por Orense presenta a este pleno para su debate y aprobación, si procede, por la Corporación Municipal, la siguiente propuesta de acuerdo. La retirada o barrier de todas las banderas de la Unión Europea que dependen del consistorio, tanto en el balcón del Ayuntamiento como en la rotonda de la Glorieta de la Unión Europea del municipio, lugar desde que arranca la Avenida de Europa, que va hacia la rotonda de la M206. Esta situación se mantendrá hasta que la Unión Europea y Turquía no encuentren una solución digna para los miles de refugiados afectados. Que Loeche se declare desde hoy municipio contrario y en rebeldía respecto al acuerdo de la Unión Europea y Turquía con respecto a los refugiados, preacordado el 8 de marzo, rubricado el 18 de marzo y puesto en vigor el 20 de marzo de 2016. Asimismo, el alcalde dará cuenta de esta decisión al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al Gobierno de España y al Parlamento Europeo a través de los cauces adecuados a tal efecto y en un tiempo no superior a 9 meses. Muchas gracias. Izquierda Unida se ha posicionado radicalmente en contra del tratado firmado por la Unión Europea con Turquía. De hecho, el pasado 7 de abril, desde Izquierda Unida se ha interpuesto una querella por presunto delito de lesa humanidad, delito cometido con ocasión de un conflicto bélico, delitos contra la integridad moral y delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales, ejercitándose por los funcionarios públicos, ejercitándose la acción penal en contra del presidente del gobierno en funciones. Don Mariano Rajoy Rey, a causa de la República de España, tratado de la vergüenza entre la UE y Turquía. Se contrata a una marca Turquía para que haga el trabajo sucio, a cambio de 6.000 millones de euros y la promesa de la Unión Europea de hacer la vista gorda a la masacre de los kurdos, a los recortes a la libertad de expresión, a que Turquía ocupe la mitad de un país como Chipre. Es en el colmo del delirio, enviamos a los refugiados sirios que llegan a las islas griegas directamente de Turquía, país al que el propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado en 2.812 ocasiones. Es decir, confiamos en la salvaguarda de los derechos humanos de los refugiados que viven de una guerra y han llegado a Europa, a un país que los mismos europeos hemos condenado 2.812 veces por no respetar los derechos humanos. Muy lógico todo. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias. La crisis de los refugiados es una tragedia humana que venimos padeciendo en los últimos meses en casi todo el territorio europeo, de personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte están dispuestas a arriesgar su vida en demasiadas ocasiones a perderla. El conflicto de Siria ha provocado el desplazamiento de 4 millones de personas según ACNUR. Este flujo ya ha sido definido por Naciones Unidas como el más importante desde la Segunda Guerra Mundial. La ruta de entrada de estos refugiados a Europa se ha diversificado, aunque sigue siendo Grecia el país de tránsito para llegar a un destino final que se encuentra mayoritariamente en Alemania, Suecia o Austria. La Comisión Europea en mayo de 2015 presentó al Consejo una propuesta que incluía una proposición
de reasentamientos y reubicaciones. El gobierno español se ofreció a acoger a 18.000 refugiados, de los cuales solo se han recibido 18. El problema principal de muchos países de tránsito de estos refugiados es la incapacidad material manifiesta para hacerse cargo de las mínimas atenciones humanitarias, encontrándose en una situación de desbordamiento y de escasez de recursos. La Unión Europea es un espacio de reconocimiento de los valores de respeto a la dignidad humana, caracterizándose por la tolerancia, la cooperación y la solidaridad de los pueblos. Y esta crisis está suponiendo un shock difícil de tomar para muchos de los países miembros. Esta crisis, inédita en su dimensión que afecta a todos los países de la Unión Europea, debe, sin lugar a dudas, buscar una solución para solventar los problemas humanitarios urgentes y combinarlos con medidas a medio y largo plazo, siendo necesario que intervengan instituciones internacionales, europeas, nacionales y locales. Pero es, sin duda, el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía, por el que se devuelve a este país a los refugiados sirios, no supone una solución eficaz para paliar la crisis humanitaria de los refugiados. Hay que buscar soluciones consensuadas, transversales en el tiempo, debiendo tener una perspectiva integral del gran problema humanitario que nos enfrentamos. El Partido Socialista ha puesto sobre la mesa una serie de medidas concretas como son las que paso a anunciar. La creación de una agencia europea de asilo, el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de asilo y refugio, elaborar una campaña de sensibilización que refuerce el compromiso solidario y que corte de raíz cualquier intento de criminalización y xenofobia. Ser solidario con los países de la Unión Europea, que son lugares de llegada, tránsito y destino del flujo de refugiados. Dar preferencia en la erradicación y reasentamiento a los individuos y familias en riesgo, como son los menores no acompañados, enfermos, discapacitados o madres solas con hijos. Concertar las políticas de reubicación y reasentamientos con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para redistribuir proporcionalmente las responsabilidades asumidas, dotando económicamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que puedan poner en marcha instrumentos que garanticen la acogida en condiciones óptimas de todos los refugiados y colaborar de todas las formas posibles en los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin en el conflicto sirio. Este grupo, estando de acuerdo nuevamente con el espíritu de esta moción, no comparte las propuestas de acuerdo que ustedes proponen hoy a este pleno. Creemos que sería más acertado exigir al Gobierno en funciones del Partido Popular que cumpla con los compromisos y comencemos a acoger a los 18.000 refugiados que nos comprometimos a dar para que España sea el país de acogida que siempre hemos debido de ser, porque siempre hemos sido un país solidario, garante de los derechos humanos y debe considerar una política común de asilo, de migración y de refugiados, porque es un deber moral el de acoger y abrigar a todas aquellas personas que con sus familias huyen de la guerra y de la miseria. Gracias. Bien, muchas gracias. En nombre del Grupo Popular, nosotros queremos proponer el adherirnos a la declaración institucional de la Comisión Mixta para la Unión Europea que se aprobó el pasado 16 de marzo en el Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos con representación en el Congreso, y que dice así: Europa asiste a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que viven del terror y la guerra en sus países de origen y buscan un espacio de protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos. Esta crisis demanda de nuestra acción conjunta, sensible, solidaria y responsable. La política de asilo e inmigración debe ser una política común en el marco de la Unión Europea, que cuente con el compromiso de todos los Estados miembros, la colaboración con todos los países de tránsito y origen y la coordinación con terceros estados. España debe continuar demostrando su disposición a contribuir en la acción conjunta de la Unión Europea frente a esta crisis, tanto en los compromisos de reubicación y reasentamiento como en los esfuerzos de la Unión para definir unos procedimientos acordes con la situación y el incremento de fondos destinados a este fin. Todo ello en el marco de nuestro compromiso con la defensa de la paz y los derechos humanos y con el cumplimiento de la legalidad como base para la efectividad de todos los derechos. Esta postura encontró un respaldo unánime del Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, cuando se pactó en septiembre de 2015 una posición común de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en torno a la crisis de los refugiados, y es la postura que se viene manteniendo desde entonces. El pasado día 7 de marzo de 2016, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aprobaron una declaración en la que acordaron trabajar en la negociación con el Gobierno turco sobre la base de una serie de principios. Estos principios
principios incluían cuestiones relativas al retorno, reasentamiento, la aceleración de la hoja de ruta para eliminar la exigencia de visado de corta duración a los ciudadanos turcos en el espacio Schengen, la preparación de la apertura de las negociaciones de varios capítulos del acuerdo de adhesión de Turquía a la Unión Europea y la agilización del desembolso de los 3.000 millones de euros previamente comprometidos, así como la voluntad de facilitar financiación adicional para la gestión de las crisis de los refugiados en suelo. En dicha declaración, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea confirieron un mandato al presidente del Consejo Europeo para que concretara los detalles con la parte turca con vistas a los trabajos del Consejo Europeo del mes de marzo, y se añadía que estos trabajos respetarían el derecho europeo e internacional. Por todo ello, 1. Manifestamos nuestra oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca, expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas al territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea. 2. Consideramos imprescindible que la declaración o acuerdo garantice de manera expresa que cualquier expulsión a Turquía solo será posible cuando la misma sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado con todas las garantías. 3. Solicitamos que los acuerdos sobre control del flujo de refugiados hacia Grecia que se alcancen con Turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto de los derechos humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo. Dicha legislación exige, entre otros, que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que incluye también el acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la Convención. 4. Exigimos reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino de la ayuda económica en favor de los refugiados. 5. Continuar con la puesta en marcha en colaboración con el resto de Estados miembros de las acciones necesarias para la efectiva reubicación de las personas solicitantes de asilo o refugio en atención a los compromisos adquiridos por España en 2015 en el seno de la Unión Europea. Dicha reubicación deberá llevarse a cabo de manera solidaria entre todos los Estados miembros independientemente de la nacionalidad de los refugiados. 6. Estudiar una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la Unión Europea en función de la evolución de la crisis en los últimos meses, en línea con lo solicitado por diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales. 7. Promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y reasentamiento de los refugiados, tales como visados humanitarios, reagrupamiento familiar, becas, etc. 8. Impulsar que la Unión Europea ayude a los países europeos de recepción y de tránsito, asegure vías seguras y legales, aumente operaciones de rescate y salvamento en el mar. La situación de las personas migrantes paradas en la frontera entre Grecia y Abil requiere actuaciones urgentes. 9. Promoveremos en el seno de la Unión Europea el establecimiento de manera urgente y efectiva de medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente los menores y familiares que se encarguen de ellos, o mujeres víctimas de violencia sexual o de género. 10. Promover en el próximo Consejo Europeo y en el conjunto institucional de la Unión Europea la comunitarización de la política de asilo, convirtiéndose así en una política europea común y desarrollar el sistema europeo de asilo. Y 11. Consideramos que el Gobierno de España debe acudir con una posición consensuada a la reunión de alto nivel sobre la responsabilidad mundial compartida a través de vías para la admisión de refugiados sirios que tendrá lugar el 30 de marzo y en la que deben ser concretados los compromisos de cada país. Esta es la propuesta que se aprobó en la Comisión Mixta de la Unión Europea en el Congreso de los Diputados y la que defendió el Gobierno de España en esa reunión del día 30 de marzo en el seno de la Unión Europea. Nosotros consideramos que esta es una grave situación, desde luego que hay que buscar soluciones, pero desde luego arriar las banderas no ayuda a los refugiados, declararse en rebeldía no ayuda a los refugiados y renegar de la Unión Europea no ayuda a los refugiados y no es la solución. Es más, lo que hay que hacer es trabajar más en el seno de la Unión Europea para buscar soluciones a esta grave situación de crisis humanitaria. Si algún grupo más quiere tomar la palabra, si no, procedemos a la votación. De la
iban a traer a 87 personas de manera inminente al territorio nacional para su acogida. Eso es lo que frustra la solución de este problema. Y situaciones como las que usted plantea, de acuerdos que se toman por los gobernantes de Europa sin tener en cuenta los intereses humanitarios, por llamarlo de alguna manera, de las personas afectadas y sí los intereses, sobre todo económicos, de los países, es lo que nos soluciona problemas. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún grupo más que toma la palabra? Bien, pasamos a la votación de la moción propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tenemos un triple empate a 4. Procedemos a una nueva votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, realizada la segunda votación, en caso de empate tiene calidad, el voto de calidad de la alcaldía, por lo tanto se rechaza la propuesta presentada por los